Hola, hola, hola. Vale. Sí. Me he mudado. Bueno, vamos a empezar, así que os pido que, por favor, os vayáis sentando, que este panel es de suma actualidad, yo diría, y puede llevar a que bastantes cabezas se pongan al rojo vivo. Voy a dejar que los invitados, cuando tengan su primera intervención, si quieren, se introduzcan. Yo creo que no necesitan introducción, porque si estamos aquí, pues todos les conocemos un poco. Así que voy a pasar al panel. El panel se titula «Si Bitcoin es o será reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta». Entonces, estos son palabrejas que además a veces se expresan en Twitter y en redes sociales con las tres iniciales, en inglés, en español, y la gente se hace un cacao. Entonces, para alguien que haya podido aterrizar aquí y no tenga ni idea de qué narices estamos hablando, de esto de las funciones monetarias, ¿no? Pues, Gael, te quería hacer, si podías explicar brevemente, para ponernos en situación, qué es esto de las funciones monetarias. Sí, gracias, Lunati. O sea, lo primero que me viene a la mente es decir que el dinero es una herramienta de cooperación social. Si el dinero, si uno está... Esto puede ser obvio o redundante, pero me gusta mencionar en primer lugar, si uno está solo en una isla, el dinero no sirve de nada. Puedes tener todo el dinero del mundo, no te va a sacar de nada. Entonces, el dinero es un mecanismo, una herramienta que usamos para cooperar y para coordinarnos en sociedad. Creo que es importante eso, tenerlo claro, porque es el telos, es el fin del dinero. Y para alcanzar ese fin, o para empujarnos hacia ese fin, que es la cooperación, desempeña tres funciones, que es la unidad de cuenta, la reserva de valor y el medio de cambio. Esto es lo típico de los textos de economía. La unidad de cuenta, pues simplemente quiere decir que lo utilizamos como herramienta de cálculo económico para valorar o para comparar el valor relativo de bienes y servicios. El medio de cambio, pues para intercambiar y para solventar el problema de la doble coincidencia de necesidades. Pues antes, si no hay dinero, yo tengo que encontrar a alguien que me venda lo que yo necesito. Pues el típico ejemplo, ¿no? Si yo tengo un excedente de naranjas, necesito a alguien que tenga un excedente de huevos. El dinero permite hacer cambios indirectos y de esa forma pues fomenta la cooperación. Y por último, la reserva de valor, que yo creo que es muy importante y básicamente viene a decir que el dinero tiene un poder adquisitivo. Yo prefiero usar el término poder adquisitivo que el término valor. En economía creo que el término valor puede llevarnos a confusiones, porque el valor es subjetivo, es algo que no se puede medir, ¿no? Mientras que el poder adquisitivo es algo que se puede medir. Al final viene dado por los precios. Y cuando hablamos de una reserva de valor es algo que tiene un poder adquisitivo relativamente estable. Y yo creo que esos son los tres atributos, las tres funciones del dinero. ¿Tienen un orden? O sea, ¿los debemos entender en un orden concreto? Tú, de hecho, has empezado explicando la unidad de cuenta. Normalmente estas, cuando se mencionan a las tres, se pone la última. ¿Tiene algún sentido que tenga un orden o no tienen un orden concreto? Pues yo creo que hay una diversidad de opiniones. Por ejemplo, dentro de los teóricos monetarios hay quienes abogan por una teoría del commodity money, de un dinero que emerge naturalmente del trueque. Y a partir del trueque pues convergemos las sociedades hacia aquellos bienes que mejor desempeñan esas funciones. Pero hay otros teóricos que hablan del dinero como la deuda. Está Graeber, perdón, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ha escrito un libro que habla de la deuda, los 5.000 años de deuda, creo que era el título, y habla de cómo el dinero en realidad tiene el origen en la deuda, en el intercambio o los pasivos o los favores que nos debemos entre nosotros en una comunidad son una forma de dinero, la forma de dinero original. Y que el trueque es algo que solo se utilizaba en momentos de crisis o en momentos donde había pues, sí, mucho conflicto y ahí se abogaba por el trueque. Entonces, claro, depende si uno piensa que el dinero viene de la deuda o si viene de un commodity, pues igual alguien diría que si es un commodity la reserva de valor es fundamental. Pero si alguien dice que el dinero viene del crédito o cree que el dinero viene del crédito, pues va a pensar que el medio de cambio es la función primordial del dinero. Entonces yo separaría esas dos escuelas de pensamiento. Pues ahora, en general, os quería pedir a todos que me dierais vuestro punto de vista desde el aspecto monetario, digamos, de vuestra definición de qué es Bitcoin, ¿no? Obviamente, dirigiéndolo hacia si pensáis que es dinero, no es dinero, qué es, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos empezar por Javier. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Pues fíjate que yo creo que el dinero, como habéis comentado muy bien antes, es un lenguaje y en el momento actual en el que estamos tenemos todos interiorizado que el dogma que se nos ha enseñado desde pequeños es que el dinero fiat es el dinero, ¿no?
Claro, Bitcoin introduce muchísimos cambios en cómo funciona este tipo de dinero. Pero sí que es verdad que, justo con lo que ha comentado Gael, las tres propiedades, el almacenamiento de valor, medio de intercambio, unidad de cuenta, estamos viendo cómo se transiciona entre un modelo y el otro. Las monedas fiat, lo que está sucediendo, y todos lo estamos viendo, ¿no?, con las tasas de inflación, es que están perdiendo valor de forma constante, y yo creo que está habiendo progresivamente un trasvase. También es importante el momento en el que a la comunidad que preguntemos si considera que es dinero o no es dinero. Yo creo que si aquí hay alguna persona que sea de Argentina, Venezuela o incluso ya en España y le preguntemos si el peso o el bolívar es dinero, pues mucha gente ya piense que no lo es y esas personas estén buscando una alternativa. Entonces yo creo que es una transición de la confianza que tenemos en un tipo de dinero depositario y se está transicionando hacia este nuevo modelo de seguridad que es Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que no porque lo adopte un país a nivel estatal como El Salvador o la República Centroafricana se puede considerar dinero, ni muchísimo menos. Creo que es importante entender que Bitcoin es dinero cuando hay personas que están dispuestas a utilizarlo como tal, ¿no? Independientemente de la volatilidad. Y si lo medimos además en una divisa como la que hemos conocido todos, en este caso el euro, el dólar u otras, que no tiene una emisión finita y lo comparamos con un activo finito, es normal que mucha gente, por la volatilidad que tiene, piense que no puede ser un buen almacenamiento de valor, pero es algo temporal. Un Bitcoin, lo decimos mucho, siempre será un Bitcoin, suceda lo que suceda. Y un euro ahora no va a ser un euro de dentro de 10 años. Entonces, es un buen almacenamiento de valor, sin lugar a dudas. Eso va a llevar a que, además, utilizando la plataforma de comunicación más grande del mundo, que es Internet, nos permita expresar directamente los unos con los otros este valor. Eso lo hace muy potente, no solo a través de Internet, sino a través de otros sistemas. Y que finalmente sea unidad de pago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es dinero, sí que es verdad que hay que tener en cuenta en qué momento lo preguntamos. No podemos hacer una foto fija de Bitcoin hoy y decir, ¿Bitcoin es esto, es dinero, sí o no? Sino que tenemos que ver, igual que hace 25 o 30 años consideramos que la peseta era dinero, o el oro hace 300, 400, 200 años, ahora mismo mucha gente a lo mejor dice, bueno, el oro no es dinero o es simplemente un almacenamiento de valor porque no lo utilizamos como medio de intercambio. Entonces, creo que hay que cogerlo en perspectiva, hay que ver la transición, el cambio que se genera y yo creo que vamos hacia un fin que efectivamente va a ser dinero. Manuel. Sí. A ver, la pregunta es que… ¿Cuál es tu tesis de Bitcoin en relación a si será dinero, no? ¿Qué es Bitcoin desde los ojos de alguien que le interesa el aspecto monetario? Vale. A ver, yo creo que si es dinero o no, como decía Javier, al final depende de si se usa como tal, ¿no? Antes poníais el ejemplo en el panel anterior de Silk Road. Por cierto, todo el apoyo a Russell Rich, que a mí me parece este hombre un héroe. Porque, como decía Escotado, pues lo que inventó pues salvó vidas y evitó mucha violencia, ¿no? Entonces, es una pena que esté donde está. Entonces, en el caso de lo que estaba hablando de Bitcoin, en el caso de Silk Road era claramente un medio de intercambio. Era local, reducido a ese ámbito, ¿vale? Pero se utilizaba allí como medio de intercambio y era el mejor medio de intercambio posible en ese entorno porque es resistente a la censura y nadie puede evitar que se utilice y además permitía el tema este de los depósitos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, luchar por la definición de dinero, etcétera, quizá a lo mejor no es lo más productivo, pero sí ver en qué momento se utiliza como tal. Lo que yo creo es que como medio de cambio generalmente aceptado, claramente no lo es, como puede ser el dólar en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, si nos atenemos a esa definición, no lo es. ¿Lo podrá ser en el futuro? Yo creo que no es muy relevante para su valor, si lo va a ser o no. Yo creo que como reserva patrimonial o refugio de valor, como lo queramos llamar,
ya lo es, lo está siendo. Mucha gente tiene una parte de su patrimonio en Bitcoin y ya por eso es útil y valioso. Yo veo difícil que lo sea en el futuro por su volatilidad, ¿no? Que viene dada por la oferta estrictamente fija, y cualquier variación de la demanda al final provocará que la oferta solo se pueda adaptar vía precio, ¿no? Entonces eso genera volatilidad. Yo no me refiero ahora en la fase de adopción, porque ahí es lógico que sea volátil, pero suponiendo que hay un nivel de adopción estable, creo que seguirá siendo volátil por este problema. Bueno, no problema, que tiene muchas ventajas también, ¿no? Sobre todo para ser reserva patrimonial o refugio de valor, pero por esta cuestión de la oferta fija. Álvaro. Pues yo lo primero que quería decir es hacer referencia a una cosa que ha dicho Miguel, ¿no? Que Satoshi se merecía unos cuantos Nobel. A mí me encanta comparar Bitcoin con la pólvora, ¿no? Entonces, Alfred Nobel precisamente lo que hizo fue inventar la dinamita. Entonces, yo creo que tiene sentido que empecemos a dar premios a Satoshi también, ¿no? A reivindicar un poco fuera de este lobby internacional de los premios. Respecto al dinero, yo estoy bastante de acuerdo en los aspectos teóricos con Manuel Polavieja, ¿no? Porque al final es verdad que yo siempre insisto en que no creo que Bitcoin sea un activo que compita con los medios de pago. No creo que compita con el dólar, no creo que compita con el euro, no creo que compita con dólares, ¿no? Yo creo que es un activo real, que tiene una serie de propiedades y de cualidades muy buenas y que compite con deuda pública, bienes inmuebles, acciones de empresas consolidadas, con todo aquello que se utiliza como depósito de valor, que a mí me gusta más que el término reserva de valor, porque reserva de valor sí que implica más estabilidad, a lo mejor en el tiempo. Depósito es donde yo aparco mi riqueza para el futuro. Entonces, yo creo que esa función de Bitcoin no la tiene ningún otro activo, como la tiene Bitcoin, y por eso creo que tiene sentido también una especialización en el sentido del uso del término dinero, ¿no? Es decir, estamos hablando de medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta, ¿no? Claro, aquello que sirve para ser buen medio de pago y unidad de cuenta, que es que tú seas estable, significa que tú tienes que adaptar la oferta a la demanda. Claro, esto para preservar valor en el largo tiempo, pues no es muy bueno. Entonces, no te sirve como depósito de valor el dinero fiat, aunque sí sea un medio de pago, aunque sí sea el intermediario general de los intercambios, pero para una de las funciones del dinero no te sirve. Para la liquidez intratemporal, para la liquidez del corto plazo, sí, pero para la liquidez del futuro no lo sabes. Entonces, ¿cuál es el único activo sin riesgo de contrapartida, con una serie de cualidades monetarias muy buenas, al portador, todas estas cosas que ya sabemos, que te permite mantener esa liquidez intertemporal? Pues a mi juicio solo el Bitcoin, ¿no? Entonces, a mí tiene sentido cambiar a una concepción del dinero más enfocada a Bitcoin. ¿Por qué? Aunque ya digo que no compita con lo que hoy consideramos dinero, que básicamente sea el dinero fiat, ¿no? Porque yo creo que la visión del dinero fiat tiene un componente primero medio paguista, es decir, que está sesgada hacia los medios de pago y deja, por ejemplo, fuera de la definición del dinero, pues el oro, ¿no? Que es el activo dinerario por excelencia, ¿no? Yo cuando pienso en Quevedo, pues yo no me imagino diciendo poderoso caballero don dinero pensando en el bolívar o pensando en el peso argentino, ¿no? O sea, entonces, sí que creo que un activo que es resistente a la censura, que tiene unas cualidades únicas, que no es replicable, que tiene todas las ventajas que ya sabemos, creo que tiene más sentido aplicarlo y enfocarlo ahí, haciendo esta distinción, ¿no?, entre el medio de pago y el dinero como riqueza líquida al portador para mantener la liquidez intertemporal, ¿no? Esa es básicamente mi postura. Ricardo, hemos escuchado varias opiniones ya y yo me he apuntado dos cosas. Manuel decía que él ve que sea difícil que acabe teniendo esa estabilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues esa duda sobrevuela sobre si será dinero. Y Álvaro nos decía aquí que Bitcoin no cree que vaya a competir con el dólar. ¿Cuál es tu tesis sobre si Bitcoin es o será dinero? Mi tesis es que la pregunta está mal planteada. Bien. Porque, a ver, lo veo como matemático. Entonces, si me explicas lo que es dinero, a lo mejor puedo responder. Y lo que es dinero, no hay un consenso. Ya en este foro reducido no hay consenso entre los economistas, aunque, bueno, se lee en el libro de unidad de valor, etcétera, y entonces piensan que han entendido algo, pero... Bueno, os recuerdo que la célebre frase de Antonio Machado, también se atribuye a Quevedo, es que los necios confunden precio y valor, ¿no? Es decir, traducido de otra manera, son los necios que piensan que existe una unidad de valor. ¿De acuerdo? El problema es definir qué es dinero. Entonces,
Para mí, pensándolo mucho, viendo y es un problema que tienen los economistas, que Bitcoin no encaja dentro de sus definiciones de dinero, y muchas otras cosas no encajan. Incluso las monedas clásicas como el dólar, el euro, tampoco encajan. Es decir, unidad de valor, pero bueno, estamos tontos. Cuando miramos la bolsa sube y baja un día, todo sube y baja, pues lo que está cambiando de valor es la unidad de cuenta, ¿no?, que se utiliza para la bolsa, que es el precio, al final. Entonces, no es una buena unidad de valor, que entonces pues, tampoco es dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a ese dilema? Entonces, yo prefiero plantearlo de otra manera. Dinero lo es todo. Simplemente hay dinero con buenas propiedades y otro dinero con malas propiedades. Entonces, depende de qué queramos pedir, cuál sea el objetivo del dinero. Es muy diferente que sea una reserva de valor, que sea dinero que queremos utilizar para el pan, que sea dinero que queremos utilizar en un campo de concentración, entonces los cigarrillos históricamente han servido, que sea dinero pues para establecer un ledger común, de decir que pues tal persona tiene una fortuna o tiene una cierta cantidad, como eran las piedras Rai. Quiero decir que en Polinesia hay unas islas donde hay unas piedras enormes que representan dinero y todo el mundo sabe de quién posee. Quiero decir, la noción de dinero no hay una definición canónica. Entonces, responder a si Bitcoin es dinero o no, pues bueno, Bitcoin tendrá propiedades monetarias de unidad de cuenta, en fin, pues para ciertas personas y para otras no. Hay traders que miran su performance en términos de dólares o euros y hay traders cada vez más en el mundo de las criptomonedas que miden su performance en términos de Bitcoin. Entonces, para ellos es una unidad de valor. Entonces, si queremos preservar el valor a largo plazo, ¿qué es mejor? ¿Las monedas fiat, el dólar o el oro? Pues el oro es dinero. Quiero decir, realmente, históricamente, es lo que la prueba del tiempo ha demostrado, principio Lindy, quiere decir que miramos un poco la prueba del tiempo y los metales preciosos son dinero. Son dinero para preservar el valor, para otros usos no. Entonces, queremos un dinero que sea útil en Internet y que puedas transferirse instantáneamente, pues las monedas fiat a través de las transferencias bancarias como Bitcoin lo son, ¿no? Entonces, pues yo me planteo más bien eso, que bueno, pues según los objetivos y lo que uno quiera pedirle al dinero, pues unas cosas u otras son dinero. Desde ese punto de vista yo creo que no respondo a la pregunta, pero yo creo que sí. Es la forma en que... Entonces, como matemático, quiero decir, me gusta verlo de esa manera, porque en matemáticas constantemente trabajamos con objetos que existen por las propiedades que tienen. No existen porque los podamos representar, como puede ser en el dinero. Hay gente que le cuesta entender que Bitcoin sea dinero porque no es tangible, no es una moneda de oro que la puedas tocar. Claro, el euro tampoco, pero bueno, hay unos billetes que representan euros que los pueden tocar. Pero eso es irrelevante. Al final lo que cuenta son las propiedades. Si yo defino los números enteros, entonces no voy a definir para contar vasos. Quiero decir, bueno, pues puedo contar vasos, pero puedo contar asistentes, puedo contar un montón de cosas y esos números son los mismos. Entonces, la noción de número entero, por ejemplo, es una noción matemática que existe por las propiedades que tiene. Entonces, las propiedades son los axiomas clásicos de conmutatividad de la suma, de la multiplicación, etc. Entonces, esas propiedades hacen que la noción abstracta que está por encima de las representaciones exista. Y pasa un poco lo mismo con el dinero. Tienes diferentes representaciones y Bitcoin es aún la forma más abstracta de dinero que se ha inventado. Realmente hemos llegado a un progreso, una evolución que están acorde con la evolución científica de nuestro tiempo, en que las nociones abstractas viven por sus propiedades. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no hay ninguna discusión ni dilema. Pues Bitcoin será dinero según para lo que queramos utilizarlo. Y ya está. Y cada uno es libre de considerarlo así o no. Si la volatilidad impide que sea dinero para mucha gente, pues sí, para mucha gente sí, porque prefiere algo que aunque no traduzca el valor, pues sea lo más parecido al valor, ¿no? Y eso pues, actualmente se utiliza de forma hegemónica en el mundo, el dólar, para los comercios internacionales y se establece como el patrón de unidad de valor. Bien, pero a lo mejor ese patrón es un patrón defectuoso. Si tenemos un patrón de medida que es elástico, que bueno, pues es lo análogo de la volatilidad. Seguramente el Bitcoin pues, sea un mal patrón de medida para comercios internacionales hoy en día debido a la volatilidad. ¿Que más adelante va a seguir habiendo volatilidad? Pues eso es un tema que es muy interesante
pero que nadie sabe realmente la respuesta. Lo que se observa es que la volatilidad de Bitcoin, al menos históricamente, lo que hemos observado es que ha ido bajando muchísimo. Entonces, claro, la volatilidad se mide respecto a otra moneda. Entonces, si esa otra moneda es volátil, pues a lo mejor ni me interesa medirlo. Quiere decir que al final las acciones de bolsa, pues también, pues las acciones de una empresa es un número fijo. Entonces, según el argumento de Manuel, pues tendría que tener volatilidad. Pues tiene volatilidad, pero es una volatilidad aceptada, la volatilidad del mercado de cada día, pero que además, como decía, muchas veces la volatilidad de ese mercado está creada por el mismo valor de la unidad de cuenta del dólar. Fijáis que cuando la bolsa está todo en rojo o todo en verde, como la mayoría de días, pues tienes un índice del dólar que está correlado con esa tendencia, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos he explicado un poco mi punto de vista. Creo que ha quedado claro. Quería seguir contigo, Manuel, porque yo, bueno, quien siga un poco mi recorrido en el podcast, yo soy un desconocedor de muchas cosas y pues buena parte de lo que sé de economía es gracias a Manuel y he ido aprendiendo pues varias cosas de qué es el dinero. Yo me he hecho esas mismas preguntas y lo que me he dado cuenta preparando un poco este panel es pues eso, ¿no? Donde has llegado, que me has dicho que la pregunta estaba mal formulada, que es un problema de definiciones. Y después también cuando he visto algunos hilos, pues al final es un problema de definiciones. Y yo rascando por lo que era para mí el dinero, incluso Miguel antes utilizaba estos términos, pues tenemos la taxonomía del dinero, ¿no? De Bondone. Y ahí lo que te dice que es un activo, o sea, un medio de intercambio basado en un activo real, ¿no? Y Sí. bueno, pues aquí estamos en las tesis de Ricardo de que todo puede ser dinero, ¿no? Luego, pero ha aparecido una corriente como que del todo hemos ido como diciendo no todos los medios de intercambio valen y aquí tenemos papers como podríamos tener a Nicolás Kachanowski o a Fernando Nieto que han empezado como a florecer otro término que sería como un cuarto de los que tenemos aquí que es el CAMOE. A mí me gusta hispanizar estos términos, es el CAMOE, me suena como a camaleón, lo tengo así en mi cabeza y es el Common Accepted Medium of Exchange, creo que es, ¿no? O el Generalized Medium of Exchange. Entonces, te quería preguntar ¿por qué es importante esta distinción, en tu opinión, del CAMOE, de que aparezca este cuarto término? Bueno, a ver, al final CAMOE es la definición estándar, que es medio de pago o medio de intercambio generalmente aceptado. Yo creo que es más fácil atender al concepto popular del dinero. Si preguntamos aquí qué es dinero, pues todo el mundo va a contestar el euro, ¿no? Y en algún otro país a lo mejor es la moneda local y el dólar, que es pues lo que utilizas en todas tus transacciones para hacer intercambios. Yo creo que esa es la forma más fácil de enfocarlo, ¿no? Cuando hablamos de dinero a nivel popular o en una conversación. Y yo es a lo que me refiero cuando especulo, porque evidentemente nadie lo sabemos, como decía Ricardo, si en el futuro va a seguir siendo volátil Bitcoin o no, si va a ser dinero en ese sentido popular. Es decir, que tú preguntas a cualquiera y te dirá qué es dinero y te dirá, pues Bitcoin, si en ese caso fuera Bitcoin, como ahora cualquiera responderíamos el euro. Yo creo que esa es la forma más práctica de enfocarlo, ¿no? Porque es verdad que si nos vamos a los teóricos y tal, no se ponen de acuerdo. O sea, cada escuela piensa una cosa, que si es deuda, que si tiene que ser un activo real, etcétera, pero es verdad que no hay un acuerdo, no hay un consenso científico entre los economistas con este tema. Gael, o sea, alguien podría pues, seguir este camino, ¿no? Y decir, wow, es que quizá no es dinero, ¿no? En estas tesis, quizá no acaba siendo lo que cuando le preguntas de aquí a 50 años a alguien de la calle, ¿qué es dinero? Pues quizá no te van a responder Bitcoin o quizá de aquí a 100 años. ¿Qué pasa si Bitcoin no acaba siendo dinero en esas tesis, en esas tesis de medio de intercambio generalmente aceptado? ¿Es un problema? ¿Nos tenemos que preocupar? Yo tengo una visión un poco heterodoxa igual. Me ha influenciado el trabajo de Mises, Rothbard, esa línea más contra la reserva fraccionaria. Ellos también hacen argumentos porque creen que un dinero inelástico sí que es viable. Y creo que sí que lo es, pero bueno, como estamos diciendo, esto es un ejercicio teórico y al final no sabemos cómo va a acontecer, ¿no? Yo empezaría diciendo que actualmente no creo que Bitcoin sea dinero, como lo define Manuel, que estoy de acuerdo, como un medio de cambio generalizado.
Y de hecho no creo que sea ni medio de cambio, ni reserva de valor, ni unidad de cuenta. O sea, no creo que no desempeña ninguna de las tres funciones, porque si decíamos que una reserva de valor tiene que tener un poder adquisitivo constante, no puede revalorizarse, no se puede multiplicar por 100 en 4 años como ha hecho Bitcoin, o por 200. O sea, eso no es una reserva de valor. Eso lo llamamos reserva de valor, pero porque nos encanta ver cómo sube la billetera, pero eso es un activo especulativo, un activo de inversión. Unidad de cuenta, pues evidentemente no, porque las empresas no pueden, debido a la volatilidad, hacer cálculos de profit and loss con Bitcoin. Y cuando vas al supermercado, pues las cosas no están denominadas en satoshis, o sea, es una realidad. Y medio de cambio generalizado, pues yo creo que tampoco. Yo en El Salvador compré una botella de agua con Lighting, pero fue algo anecdótico, o sea, yo no veía que ese fuera el medio de cambio generalizado en El Salvador. Entonces yo diría que no desempeña ninguna de las tres funciones ahora, pero que no es algo malo. O sea, yo creo que esto es lo que debemos esperar. ¿Por qué? Porque Bitcoin es una singularidad histórica. Es un activo en proceso de monetización. Es algo que nunca ha acontecido, nunca se ha registrado en la historia de la humanidad. Y por eso yo creo que nos confunde mucho. Y sobre todo a los economistas más ortodoxos, que pues, tienen un marco teórico que está construido sobre unos pilares, ¿no?, del dinero fiat, sobre todo. Entonces, cuando vemos un activo que tiene esta volatilidad, pues algunas personas pueden inferir, esto nunca va a ser dinero, y parece lo natural. Pero yo creo que no hay razones para pensar que esa volatilidad se va a mantener a estos niveles en el futuro. Porque el mercado es una herramienta que nos conduce hacia un equilibrio. O sea, esta es una de las funciones claves del mercado, es encontrar equilibrios entre oferta y demanda. Entonces, Bitcoin va a llegar a un punto en el que, si bien la oferta es inelástica del activo, pero la oferta como el verbo, o sea, la gente va a vender sus Bitcoins y los va a convertir en activos productivos. Porque imaginémonos que Bitcoin llega a un punto en el que tiene un valor que digamos todos en esta sala, oye, nos hemos pasado, o sea, ya valió, o sea, ya vale el 20% de todos los activos productivos del mundo, imaginémonos. Pues igual ahí la gente dice, oye, yo creo que ya valió y voy a empezar a usar Bitcoin. Yo creo que Bitcoin ya tiene un valor que tiene un sentido, que es un valor de equilibrio, y voy a empezar a ofertarlo yo, pero yo voy a invertir en una empresa, voy a comprar activos productivos porque creo que tienen mayor potencial de revalorización que Bitcoin. Aquí ahora nadie vende Bitcoin, porque todos pensamos que tiene un camino por delante tremendo de revalorización, pero eso no va a ser así siempre. O sea, no podemos ser ingenuos y creer que Bitcoin va a valer más que todos los activos productivos del mundo. Sería una desfasatez, no tiene ningún sentido. Entonces, en mi opinión, esa volatilidad que vemos actualmente no se va a mantener en el tiempo, porque el mercado, poco a poco, y esto va a depender de factores como pueden ser regulatorios, educación de la gente, que la gente lo entienda, el mercado va a llevarnos a un punto de equilibrio, ¿no? Y yo no sé cuál va a ser, obviamente, si es el 10% de la riqueza, del 15%, el 20% del mundo. El oro históricamente tenía un valor del 5% creo que era del PIB mundial. Creo que era el PIB mundial. Pues igual Bitcoin tiene también un valor de equilibrio y ahí ya empezamos, todos los que estamos en esta sala y el resto de bitcoiners, a decir, pues vamos a hacer empresas y vamos a empezar a generar un yield en Bitcoin. Entonces yo, imagínate que tengo una oportunidad de inversión que me va a pagar un 5% al año en Bitcoin. Hostia, pues genial. No quiero holdearlo, quiero generar un flujo de caja con Bitcoin. Y ahí yo creo que será dinero. En resumen, creo que no hay ningún argumento apodíctico necesario, inherente a Bitcoin, que impida que sea dinero en el futuro. Creo que no es así y bueno, en ese sentido soy optimista. Y si Bitcoin no es dinero y se mantiene y si yo estoy equivocado, y se mantiene con una volatilidad como la actual, que cae un 70% en un año y luego se multiplica por 100, pues, sinceramente, yo creo que no. Si hace esto, en 50 años sigue haciendo esto, yo creo que no tiene casi ningún valor. Me explico. Como reserva de valor, pues obviamente no la tendría. Como unidad de cuenta tampoco, como medio de cambio tampoco. Como un instrumento para evadir, para la resistencia a la censura, impondría un coste enorme al holder, al tenedor, porque claro, el coste de la volatilidad es fuerte. Entonces, yo realmente espero que Bitcoin empezamos a ver una contracción de esa volatilidad y que se pueda usar más como instrumento monetario de verdad, no como ahora, que es un activo especulativo y que es bueno. O sea, como decía antes Ricardo, yo creo que la especulación es algo muy buena. Y estamos todos aquí especulando sobre cuál va a ser el valor de Bitcoin en el futuro. Y cuando alcancemos a un cierto consenso, pues su precio se estabilizará. Y no completamente, pero tendrá un margen de estabilidad y pues podrá actuar mejor como dinero. Esa es la tesis. Javier, con todo lo dicho y con esta lucha de definiciones y esta futurología o esta especulación a futuro que estamos haciendo, ¿cuál es tu tesis aquí?
Pues fíjate, a ver, yo tengo una visión también desde una plataforma de intercambio que conecta Fiat con Bitcoin, ¿no? Primero decir que si tenéis Bitcoin en un exchange, no tenéis Bitcoin. Esto es importante saberlo, ¿no? Como si tenéis dinero en el banco también. Y si tenéis dinero en el banco, también, evidentemente. Evidentemente. Claro, quizá por estar dentro de un exchange tengo una visión ahí a nosotros nos encanta la parte de adopción. Cuando vemos que hay una nueva empresa o hay una nueva institución o hay pues ahora hemos llegado a un acuerdo con una empresa muy grande y lo vemos como un paso más hacia la adopción. Luego podemos hacer juicios de valor de si eso es bueno o malo, qué participantes nos gustaría que estén o no estén en el ecosistema. Pero desde dentro, lo que os puedo compartir es que el mundo financiero, el mundo energético, el mundo de las telecomunicaciones está muy, muy interesado en crear herramientas, en crear puentes que faciliten el uso y la adopción. No la adopción peer-to-peer, porque siempre los actores que estamos en medio, evidentemente somos, yo creo, un modelo temporal. Pero se está acelerando, Y igual que Álvaro opina que compite, ¿no?, con los activos, más que tener una función directa de dinero y compita con el dólar o las divisas fiat, nosotros estamos viendo que cada vez más personas, más empresas, instituciones incluso, se están empezando a plantear o están empezando a abrir la mente, ¿no? Y creo que también tenemos pues una misión que consiste en no ponernos enfrente del poder establecido porque ellos piensen que pueden perder el control del dinero, el dinero fiat, sino que lo vean como una oportunidad como país, ¿no?, de integrar esta tecnología. Y nosotros estamos enfocando la cuestión por ahí. Entiendo que aquí se pueden generar muchísimos debates, pero lo que os puedo trasladar desde dentro es que hay un cambio en todas las empresas, como digo, instituciones que nos escuchan y que quieren construir puentes. Entonces, yo sí que creo que es que esta tecnología hay que verla en décadas, es que no se puede ver en meses, años, es imposible, ¿no? Y creo que además estamos en un punto histórico, que luego me imagino que lo tocaremos, a nivel monetario, a nivel financiero, muy particular. Y que Bitcoin va a tener un ratio de adopción global, por diferentes razones en diferentes partes del mundo, con unos incentivos espectaculares para que la población empiece a utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy positivo respecto al futuro en cuanto a la adopción, sin juicio de valor de si eso es bueno o malo, pero es un poco la situación, ¿no? ¿Desde cuándo notas que se da este cambio a nivel de empresas e instituciones? Pues a ver, nosotros desgraciadamente, y tú lo has comentado en el panel anterior, tenemos un servicio de onboarding de KYC muy restrictivo, muy potente a nivel de origen de fondos, que es lo que al regulador y al supervisor le gusta, al Banco de España, a la CNMV, a la Comisión Europea y tal, ¿no? Entonces, desde que conseguimos el registro del Banco de España, por un lado, para el tema de la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales y tal, y por otro lado, bueno, pues tenemos, ya digo, un sistema de KYC de onboarding muy potente que las autoridades tienen muy en cuenta a la hora de dejar operar. Pues otras empresas de gran tamaño ya se están acercando, y os hablo de bancos, todos los bancos en España, y algunos de fuera de España, interesados en integrar soluciones, estructuras, para que los usuarios, los clientes puedan comprar. Evidentemente, esto tiene los riesgos de privacidad y yo estoy muy alineado, trabajo en un exchange y a veces me tengo que tragar muchísimas cosas que nos vienen impuestas, no las ponemos encima de la mesa, porque además nos cuestan dinero, tiempo y muchísima frustración, ¿no?, de los usuarios. Te diría que desde 2020, mediados de 2020, principios de 2020-2021. Perdón, un poco efecto Saylor.
Efecto Saylor, por un lado, sí, efectivamente, efecto Saylor, la entrada de nuevos actores importantes en el mercado y sí, va por ahí, va por ahí. Esta pregunta la quiero lanzar, yo creo que doblemente a Ricardo y a Manuel, y quiero empezar contigo, Ricardo, porque sé que le conoces. Entonces me interesa la opinión. Gael me ha dicho una cosa que me la ha apuntado, que dice, yo creo que Bitcoin no es ni reserva de valor, o sea, todas las palabrejas, no es nada, es un activo de especulación. Y esto me lleva a Taleb, un amigo tuyo. Taleb venía a decir, no me he leído el Black Paper, creo que le puso, ¿no? O al menos se le ha llamado así, una tesis en contra de Bitcoin. Pero en palabras de Rayo, el resumen que yo saco es que si Bitcoin no acaba siendo dinero, o sea, que lo único por lo que holdeamos Bitcoin es por la especulación, pues que Bitcoin está llamado a irse a cero en algún punto, ¿no? Entonces, es como, esto no sirve para nada. ¿Qué opinión te merece la parte, digamos, ya no la persona o lo que hace, sino esta tesis económica de como si solo fuera un activo especulativo? Bueno, antes de opinar sobre Taleb y su paper, que tienes intención de polemizar, ya lo veo. No. Se le nota mucho. No, pero solo comentar un poco sobre lo que se ha hablado antes. Creo que una definición por consenso popular no es una definición. Quiero decir, si yo ahora pregunto a la gente que me definan lo que son los números enteros, aquí en esta sala muy poca gente va a hablar de los axiomas de Peano. Entonces, no es tan fácil definir lo que es un número entero. Quiero decir, los matemáticos lo sabemos muy bien, hay todo un problema de fundaciones. Entonces, la definición que vamos a obtener es una definición errónea. Entonces, bueno, pues a mí me da igual que la gente, bueno, pues piense que es dinero o algo. A la gente le puedes convencer de muchas cosas, que un trozo de papel es como oro, que si lo preguntas a nuestros bisabuelos dirían que estamos locos. Hay una percepción psicológica y cultural sobre lo que es dinero. El dinero es lo que uno le han educado que es dinero. Entonces, cuando hay un cambio de dinero, hay un cambio de mentalidad, de percepción, que tarda muchos años en hacerse. Y eso va a pasar con Bitcoin. Quiero decir, va a tardar muchos años. Los que estamos más metidos lo tenemos más integrado. Y por supuesto que Bitcoin es unidad de cuenta en muchos traders que tradean en el mercado de criptomonedas y miden su performance en Bitcoins. No lo miden en dólares. Lo que quieren es ganar más Bitcoins, no ganar más dólares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero hay unas dificultades intrínsecas. Luego, lo que es una reserva de valor también es algo que depende, puede ser una reserva de valor para dentro de un mes o para dentro de 20 años, no es lo mismo. Entonces, Bitcoin claramente no es una reserva de valor a corto plazo, pero en cambio sí que creo que es una reserva de valor a largo plazo, porque a la gente no le importa si Bitcoin vale mucho más. Lo que no quiere es perder valor, ¿de acuerdo? Poder adquisitivo. Y si a nadie le va a importar, dice, bueno, pues yo quiero preservar el valor a 20 años, pero si dentro de 20 años vale 100 veces más, nadie se va a quejar. Quiere decir, a ver, es que, desde ese punto de vista, para mí es una reserva de valor clara. Bien, entonces, sobre Taleb, sí, hay muchos trolls por ahí, además de economistas amigos, que Taleb es un amigo mío, en fin, un amigo común de un buen amigo, Rafael Douadi, que es matemático, que viene un poco del mismo tema en que yo trabajo, que se dedica ahora a las matemáticas financieras y que coorganiza con Taleb cursos un poco basados en sus libros, que recomiendo, que son muy interesantes. Sobre todo me gustó el primero, cuando nadie le conocía. El título es Fooled by Randomness. En español lo han traducido con un título raro. Existe el azar, me parece, o algo así. Pero el título apropiado es Fooled by Randomness, que quiere decir desorientado por la aleatoriedad, y explica un poco que las nociones probabilísticas las entiende muy mal la mente humana. Y eso... De eso vive mucha gente, muchos traders, muchos jugadores de póker, saber que el beneficio no está en ganar muchas veces, sino ganar los buenos trades, las buenas manos con un buen bote. Quiere decir que el target no es ganar mucho, sino ganar los buenos spots. Yo cuando juego al póker quiero ganar un bote grande. Si pierdo muchos botes pequeños no me importa. Bueno, a lo mejor alguien que es amateur está muy contento de ganar muchas manos y piensa que juega mejor, pero al final se le pela, ¿no? Porque gana ganas pequeñas y al final ganas... Bueno, el caso es que esos fenómenos de probabilidad baja son un error constante, incluso en la modelización de las matemáticas financieras. Entonces, todos los modelos log-normales que se basan en una gaussiana tienen una cola estadística muy estrecha, cuando en realidad, de forma natural, hay estadísticas de tipo Pareto que tienen colas largas. Eso ya se dio cuenta Mandelbrot estudiando el mercado del algodón, que es el que tenía más datos históricos, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues Taleb
tiene una relación de amor y odio con Bitcoin. De hecho, tuve el privilegio de explicarle casi por las primeras veces cómo se utilizaba un wallet, explicarle un poco los principios y explicarle también que las ideas que están en sus libros son muy útiles para entender Bitcoin y el mercado de criptomonedas. Y bueno, pues durante 2 semestres he estado dando cursos sobre Bitcoin en sus cursos hasta que decidió que Bitcoin era horrible. Bueno, entonces la personalidad de este señor, que bueno, en cierta manera es alguien muy seguido y muy popular y le gusta ser oráculo de lo que van a pasar en los mercados financieros. Y bueno, pues vio una oportunidad en que cuando pensó que la burbuja de Bitcoin se hundía, de sacar un paper donde pretendía demostrar que el valor de Bitcoin era cero. Entonces, bueno, yo como matemático le expliqué primero en privado y luego en público que las matemáticas que había en su paper no eran correctas. Está por ahí en Twitter todas las explicaciones. Y bueno, como es alguien que no le gusta que le corrijan, pues su respuesta fue, en vez de corregirlo o dar una versión diferente, pues insultar. Bueno, pues perfecto. Yo le bloqueé y ya está, o sea que se acaba rápido el problema. Pero no, bueno, la tesis que tiene, primero, critiqué las matemáticas, pero es que las hipótesis que hace son absurdas. Hay ciertas hipótesis de barrera absorbente, que si Bitcoin pasa a un cierto precio se va a cero. Pues no es cierto, lo hemos visto. Cuando se hundió Mongox, ahora resuena, no sé. El caso es que el valor de Bitcoin pasó a ser cero, pero pasó a ser cero porque simplemente en las listas de BiddyAsk se agotaron las ofertas. Entonces, bueno, que el valor fuese cero es que tampoco podías ni vender, ni comprar, ni nada. No podía, el mercado no operaba. Y, por supuesto, el valor no puede ser cero porque, como muchos dicen, cuando valga 1 céntimo los compramos todos, ya está, entre unos cuantos. No, 1 céntimo siempre va a valer. No, pero bueno, fíjate, es una cosa interesante, es que los usos monetarios, el dinero que se basa en una commodity, en oro, por ejemplo, tiene realmente un límite de valor porque tiene otros usos. Entonces, si el oro valiese muy poco, se usaría industrialmente en muchas actividades, ¿no? El Bitcoin solamente tiene un uso monetario, esencialmente, aparte que la blockchain se le puedan... Toda la tecnología sirve para otras cosas, pero esencialmente tiene un uso monetario, lo cual es muy positivo. El buen dinero, al menos para mí, el buen dinero es el que tiene únicamente un uso monetario. Eso distingue también, por ejemplo, Bitcoin muy bien de Ethereum, porque Ethereum no tiene un uso monetario. Sobre todo tiene un uso de smart contracts, se está construyendo toda la decentralized finance encima de smart contracts, etc. Entonces tiene otro uso y es como la plata. ¿Por qué la plata dejó de ser patrón de dinero, ¿no? Históricamente, pues también fue por eso, porque tiene un uso industrial mucho mayor que el oro. Manuel, sobre este tema. Sobre Taleb. Yo últimamente no sé lo que dice, pero como me bloqueo. Todo buen bitcoiner tiene que estar bloqueado por Taleb y por Bernardos. Y eso lo cumplo. Yo pienso como Ricardo, que quiso aprovechar un poco la ocasión de que pues ahora va a caer el precio y un poco dárselas un poco de gurú, ¿no? Yo creo que mi sensación es esa. La verdad es que fue como muy raro, porque de repente como que se volvió loco, ¿no? Después de haber escrito el prólogo, si no estoy equivocado, del libro de Safety, el patrón Bitcoin, de repente fue después de pasar el COVID, algo le pasó, sí. Pues yo creo que fue eso, no sé. Yo creo que, a ver, el problema... En lo que dice Taleb y lo que dicen también muchos economistas que niegan lo de que es dinero y tal, es esa dicotomía de que o es dinero o nada. Yo creo que entre medias hay muchas cosas y yo creo que la utilidad como reserva patrimonial que se puede revalorizar, llamémoslo inversión o como queráis, esa utilidad existe. Además es un activo a diferencia, por ejemplo, de las acciones que te pueden hacer una ampliación de capital o que leerse el balance de una compañía es una cosa muy compleja. Bitcoin es mucho más simple, son 21 millones de unidades y ya está, o sea, no tiene más, es un activo muy simple, con la ventaja además, que para mí es lo fundamental, la inconfiscabilidad o lo que es muy difícil de confiscar, pues, y esa falta también de esa inexistencia de riesgo de contrapartida, pues te puede dar una seguridad a largo plazo que no te dan otros activos. Entonces, ya simplemente por eso creo que
creo que es útil y valioso. Y ahora quiero ir, bueno, nos estamos acercando al final y aparte de que hay un pequeño anuncio de Álvaro que nos ha de explicar, creo que en este panel, como veis, está cargado y no va a haber, creo, tiempo para preguntas, vamos a ver. Pero a futuro, cuando pienso mucho, ¿no?, en esto del dinero, de si será medio general, tal, una de las cosas que llego a pensar es que quizá ya no estemos nosotros en la Tierra, pero que a alguien se le encienda la bombilla de decir, bueno, pues podemos hacer dos cosas que se me ocurren a mí. Una, que se plantee una emisión de cola de Bitcoin, que superemos esos 21 millones de monedas para, digamos, que con esa oferta pues satisfacer esas tensiones de demanda que podamos tener, ¿vale? Por poner un ejemplo, luego también se plantea esta opción para digamos, que la minería siga siendo provechosa en un futuro, pero yo me centro en la parte monetaria. Y luego también, no sé, que se naturalice de alguna forma la reserva fraccionaria y que sea a través de emisión de instrumentos monetarios que, digamos, se imprima más papel, o sea, que volvamos al mismo punto de inicio del fiat, o sea, repitamos la historia del patrón oro, digamos, y que en momentos de tensiones de demanda, pues que se emita más papel y que esperemos que en un momento dado pues se recupere ese papel y se equilibre esto. Álvaro, tú que siempre estás con vistas al futuro, ¿no? ¿Tú te imaginas un escenario en que los bitcoiners o la gente acepte alguno de estos, o por un lado, actitud, la de la reserva fraccionaria, y de no custodiar tus bitcoins, y por otro, un cambio tan brusco como es este en el protocolo? Yo creo que cero, ¿no? En ese sentido, pues Manuel siempre lo compara con el calendario, ¿no? Yo creo que no tiene sentido. Hay un consenso sobre qué es Bitcoin, por eso es un activo real, porque son sus propiedades lo que se valora, no lo que se va a hacer de Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que cualquier intento por esa vía pues sería abandonado muy rápido. Es que además Bitcoin, como presenta tantas innovaciones y tantos cambios, para el ámbito, para los economistas, como que es muy difícil de entenderlo, ¿no? Entonces me gusta mucho, y recogiendo cosas que ha dicho Gael también, ¿no?, pues ver cómo pues hace falta casi un doctorado en economía para no entender lo que es Bitcoin, ¿no? Y por eso yo creo que tiene sentido hablar de si Bitcoin es dinero o no. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta, ¿se utiliza Bitcoin? En función de lo que el hombre entienda por qué es dinero, va a dar una respuesta de si sí o si no. Si cree que es un medio de pago, iba a decir, Bitcoin no se utiliza. Porque no está. ¿Cuánta gente aquí hace pagos a diario con Bitcoin? Pues muy poquita, ¿no? No se utiliza, pero entonces no es dinero. Pero, sin embargo, ¿cuántos de aquí atesoran Bitcoin para el futuro? ¿Cuántos lo tienen como un depósito de valor? Bueno, pues desde ese punto de vista, alguien que tenga una concepción de que el dinero sería para esta liquidez intertemporal, pues diría, Bitcoin se usa cada día, lo usan millones de personas en todo el mundo como dinero. En este sentido, en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí eso es como la necesidad de cambiar el sentido del uso del término de dinero, porque aquí lo que está en juego un poco es cómo se van a preparar los usuarios de Bitcoin, cómo van a utilizar los usuarios de Bitcoin. ¿Se van a preparar para utilizarlo como medio de pago, comunidad de cuenta en sus empresas? Pues a mí me cuesta verlo porque efectivamente si es inherentemente volátil, pues hacer cálculos económicos en tu empresa pues se vuelve una pesadilla completa, ¿no? Y si además tampoco reduce los costes de transacción frente al dinero fiat, es decir, que tienes que hacer 8.000 quebraderos de cabeza para pagar adecuadamente en Bitcoin, pues mira, tienes el dinero fiat, pagas y se acabó, ¿sabes qué decir? Al final, ¿dónde está aquí la parte interesante? En que convertir Bitcoin a fiat es muy fácil. O sea, lo puedes hacer con muchas pasarelas de pago y con muchas cosas. Entonces, si lo enfocas desde el punto de vista de mantener la liquidez intertemporal y lo comparas con bienes inmuebles, con deuda pública, con acciones de empresas consolidadas, con fondos de pensiones, con fondos de inversión, con todo eso, no solo le estás dando muchísimo más valor, es que también lo estás enfocando de forma adecuada, a mi juicio, de cómo tienen que tenerlo y cómo tienen que utilizarlo los usuarios. Porque si estamos hablando de que tiene que ser un medio de pago, pues la gente se va a preparar para medio de pago. ¿Y qué va a tener? Pequeños saldos de tesorería en este activo para ser un medio de pago y se van a enfocar a lo mejor en privacidad o a lo mejor ni siquiera necesitan privacidad y tienen saldos de tesorería en los exchanges. Sin embargo, si lo enfocamos desde ese punto de vista y estamos pensando, ¿qué me sale más rentable? ¿Tener un piso en Torrevieja de 120.000 euros o 6 Bitcoin para dejarles a mis hijos en herencia? ¿Qué me interesa?
¿Qué me interesa a mí? Entonces, ya el enfoque es radicalmente distinto, porque ya no te centras en utilizarlo como medio de pago, sino que te centras en hacer una buena custodia, te centras en mantener la privacidad, te centras en hacer un plan de herencia, te centras en garantizar todo eso, ¿no? Y es por eso por lo que a mi juicio tiene sentido que se cambie la forma de que se utiliza el término dinero, ¿no? Para que se entienda realmente cuál es su función y que lo otro se le llame medio de pago. ¿Por qué? Porque yo no creo que aquí donde esté el jugo sea en denominar mis productos en Bitcoin o no Bitcoin, porque eso se puede hacer con un programa automáticamente y ya está, ¿sabes? Pues el que quiera saberlo se pone un cartelito digital abajo y mira, esto vale en dólares, esto vale en tal. La cuestión es cómo enfocamos y cómo orientamos adecuadamente a los usuarios para lo que nosotros consideramos que es Bitcoin. Pues si creemos que va a ser esto, pues yo creo que tiene sentido que adaptemos esta visión de dinero como liquidez intertemporal, ¿no? Como un activo monetario que te permite garantizar esto de la mejor forma posible. Yo creo que no hay un activo que en este sentido pues lo cumpla, ¿no? Y además es que cuando tú eres un buen medio, o sea, las cualidades para ser un buen medio de pago y unidad de cuenta son distintas de las de ser un buen depósito de valor. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres un buen depósito de valor, pues tiene que ser algo escaso, tiene que ser tal. Entonces, eso es lo que te permite mantener Bitcoin. Es decir, Bitcoin te permite ser un buen depósito de valor, pero sin embargo, como medio de pago, pues te va a resultar muy complicado por el tema de no poder adaptar la oferta a la demanda. Pero eso, precisamente eso de adaptar la oferta a la demanda es lo que te impide ser a ti un buen, o sea, eso es lo que te permite ser un buen medio de pago, pero un mal depósito de valor. Yo creo que nadie atesoraría dólares para dentro de 60 años y dejar a sus hijos en herencia dólares dentro de 60 años, ¿no? Tenemos 2 minutos por si alguien más quiere de los ponentes. A mí me encanta el planteamiento de Álvaro, pero también hay factores ahí como, por ejemplo, el tema geográfico, ¿no? La situación, porque en España, en Europa, en Occidente sí que tendría sentido darle esa orientación, ¿no? De depósito de valor en África, en Latinoamérica. Sí, o sea, y no solo eso, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la definición está de medio de pago generalmente aceptado. Pues es que yo creo que Bitcoin sí va a ser un medio de pago generalmente aceptado. ¿Por qué? Porque es súper sencillo. Quiero decir, si te hacen con una tarjeta pagar con Bitcoin, en cualquier comercio, en cualquier cosa, pues es relativamente fácil. O tener, pues, quiero decir, igual que ahora todos tenemos un modem y nos parece una cosa así como súper normal y natural, pues tampoco debe ser muy complicado que las empresas tengan nodos y cosas de ese estilo, ¿no? Pero la cuestión es sí, o sea, porque esta definición de dinero a mí me parece que es problemática, ¿no? La de medio de pago, quiero decir. Porque si vas por el medio generalmente aceptado de pago, pues es que hacer un medio de pago secundario generalmente aceptado en todo el mundo Bitcoin, pues es relativamente fácil. Es que la gente no quiere perder ventas. Entonces, si vendes y lo conviertes automáticamente a otra moneda, pues a mí me da igual aceptarlo. Claro, la cuestión es si la empresa va a denominar en Bitcoin sus productos, si van a estar haciendo transacciones entre ellos o llevar su contabilidad en Bitcoin, pues yo creo que todo ese tipo de cosas no. Entonces, por eso me parece que el enfoque medio paguista es radicalmente erróneo. Breve, por favor. Sí, muy breve, y quería resumir en 2 palabras, que Bitcoin es libertad. Es decir, es libertad de que cada cual decida qué es dinero para él. Y que no sea algo impuesto ni por bancos centrales, ni por gobiernos, ni por estamentos. Cada uno, bueno, si la gente está confortable con decidir que euro es dinero, dólar también, pues es libre de hacerlo. Yo también quiero ser libre de decidir que Bitcoin es dinero para mí y lo voy a utilizar como tal. Hemos ganado 5 minutos más, nos ha tocado, hemos minado un bloque de 5 minutos, así que bien, a lo mejor hay preguntas. Gael. Sí, yo por el tema de la reserva de valor, porque, a ver, a mí me sigue chirriando un poco, porque es que si decimos que algo es reserva de valor, es que el poder de compra tiene que ser relativamente estable intertemporalmente. No se tiene que, si se multiplica por 100 o por 200 el poder de compra en 5 años, para mí es que no es una reserva de valor. Pero a él le importa eso. La gente que reserva valor es para mantenerlo, no para acotarlo superiormente, ¿no? Esto lo traigo a colación porque para mí Bitcoin será buen dinero cuando deje de ser una buena inversión. Cuando deje de haber un potencial... No, pero a largo plazo, la conjetura es que la volatilidad de Bitcoin es 0. Claro. Porque vamos a medir todos en función de Bitcoin. Quiere decir que va a ser... Si se vuelve el estándar, la volatilidad es 0. Cuando un Bitcoin es un Bitcoin. Si lo medimos en fiat, lo medimos mal de origen. El fiat... No, pero incluso en bienes y servicios. Cuando Bitcoin deje de comprar 100 veces más bienes y servicios en un periodo de 5 años, ahí será buen dinero, porque pues entonces que no sea dinero nunca, por favor. No, pero el dinero no solo tiene que ser para intercambiarlo. Puede ser, como dice Álvaro, pues es mantener para una herencia, para no intercambiarlo, para atesorarlo. Y lo que quiero es que lo que reciban mis hijos en herencia tenga un valor superior a lo que tiene ahora, nada más. Sí, eso yo lo llamo... para mí eso no es dinero, porque entonces no estás dispuesto a ofertarlo al mercado. Bueno, ¿eres libre de decidir lo que es dinero para ti?
No, pero a ver, que Si se simplemente multiplica por 100, para una me quedo misma con persona, Bitcoin. dinero va a ser cosas diferentes por objetivos diferentes. Ya Sí, está, y no pasa sí. nada. A ver, yo me quedo con un Bitcoin que se multiplica por 100 y sigo usando el euro tranquilo, vamos. No, pero ahí te cometes un error, porque estás diciendo se multiplica por 100 porque tu base, tu unidad de valor no es el Bitcoin, No, en bienes es y el ser- dólar. en bienes y Para mí servicios. lo que quiero es que un Bitcoin sea un Bitcoin y eso va a serlo siempre. Yo hablo así que- en bienes y servicios, en bienes y servicios. Sí, no sí. en Poder de sí. compra. Sí, en poder de compra. Poder de compra, sí, sí. Si se multiplica por 100 en poder de compra, nunca va a ser buen dinero, porque nadie va a estar dispuesto a intercambiarlo. Yo creo que es de cajón. Pero llegará un momento en el que, si eso sucede, el origen que utilizamos ahora, que es fiat, no será aceptado por nadie. Porque el incentivo de tener Nah, Bitcoin pero y de usar Bitcoin como... eso tampoco va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? En un momento dado, el precio de Bitcoin ha ido subiendo, pero como veis, tiene un régimen de estabilidad que llegará a un régimen de estabilidad donde el valor respecto a los bienes y servicios va a ser... Claro, va a ser ahí es cuando será cómodo. buen dinero, yo creo. Y no tendrá tanto sentido especular con No, él. pero que esto que se ha multiplicado por 100 es algo que pasa ahora al principio y que no volverá a pasar. Sí, La gente que estoy ahora de acuerdo. quiere invertir en Bitcoin para que se multiplique por 100 o por 1000 está haciendo un error, ¿eh? No El lo verá problema- en su... Quiero, último comentario, Manuel, sobre Sí. todo, bueno, lo que tú quieras. Sí. No, hombre, yo ahí también el problema que veo es que en ese supuesto de que Bitcoin se estabilice, si de repente hay una demanda grande por liquidez, porque eso siempre pasa muchas veces por miedo a la situación económica, por miedo a la situación natural, etcétera, al final, si hay una salida de una serie de activos y de bienes hacia Bitcoin para refugiarse en lo que supuestamente sería lo más líquido, eso haría que subiera su precio. Entonces, Sí. ahí ese es el momento de Tendría que haber el problema de la volatilidad, porque si varía la demanda, la oferta... ¿Y no crees que podría haber sustitutos monetarios con mercancías líquidas que pero ahí no sufran deflación? Claro, pero ahí el problema es que pasa como con Rusia, que te empiezan a confiscar activos, porque en el momento en que ya no es Bitcoin, ya no... Eso es lo que pasa con el dólar actualmente, ¿no? Que la gente busca liquidez y se refugia en los mercados. Claro, pues ahora en el vendiéndolo dólar. todo. Y bueno, eso yo creo que es una dinámica inevitable que ocurra, ¿no? Claro. De cierta manera. Sí. Y bueno, hay cosas que, bueno, pues, no es como medir, tener un patrón... El micro, métrico. Ricardo. Perdón, que no es como en física tener un patrón métrico, que es muy complicado tener un patrón métrico. Quiero decir, Vamos, un breve anuncio de Álvaro, de 1 minuto, y si no me corrigen, voy a dejar para una pregunta, ya veremos cuál. Álvaro. Claro, si los estados entrasen en crisis, pues la definición del dinero fiat, pues claro, sufriría mucho, ¿no? Entonces, pues ya podéis, a partir de ahora, ser mecenas de mi siguiente libro, de Micrópolis, y este es el anuncio, y estará en camino para tenerlo para principios del año que viene, febrero, una cosa así. Así que podéis ver. La pregunta. Bueno, yo quería hacer una pregunta al aire, a ver la opinión de los ponentes sobre el Bitcoin como colateral dentro del mercado de crédito. ¿Quién? Bitcoin como colateral es una maravilla. Yo, hace años en un foro recomendé, donde la gente invertía en oro, que comprase un Bitcoin por cada onza de oro. Y el razonamiento es que el Bitcoin iba a impactar un poco el mercado de oro y como tenerlo como colateral. Me describía como si un meteorito de oro cayese en la Tierra, ¿no? Porque realmente tiene las mismas, muchas propiedades que son comunes. Y lo bonito de tener Bitcoin como colateral, como seguro, es que aunque suba no lo vendes, porque es un seguro. No lo compras para especular y venderlo cuando sube 20%. Lo guardas como colateral de otro. Y eso, bueno, toda esa gente que me hizo caso está emigrada en paraísos fiscales, pero quiere decir que bueno, tiene sus pluses y sus contras, pero bueno, como colateral, por supuesto, es sobre todo un colateral al fiat, ¿no? Manuel. Es un CDS al fiat. Yo entiendo, no sé si entiendo la pregunta como que puede servir para, por ejemplo, un contrato multifirma, si el crédito no se paga. La alternativa al medio de pago, refugio de valor, sería como el colateral para Sí. al resto del mercado de crédito y poder, no sé, Vale. intercambiar por otros bienes, inversiones para Vale. empresas y particulares. Vale, sí, yo creo que eso podría ser un uso. Sí, claramente sobre todo para largo plazo, efectivamente. Ujú. Sí, puede ser útil. Creo que estamos fuera ya de tiempo, o en hora al menos, o sea que bien. Muchas gracias a todos, ha sido muy interesante.